Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien, un gusto saludarles, espero que la hayan pasado bien este fin de semana. Y bueno, vamos a ver esta parte que quedaría programada para la clase, pues dada desde forma remota, tal y como se indicó a través del comunicado para el día 1 y 2 y 2 de diciembre del año 2025. Bueno, materia Pensamiento Matemático 1 y el tema es, pues en esencia, lo que son las potencias. Bueno, vamos a ver primero que nada, qué es la operación de potencia, cuáles son los componentes que tiene, cómo se expresa y posteriormente veremos sus propiedades. Bueno, en esencia, ¿qué es una potencia? Bueno, pues es el hecho de que tienes un número que se va a multiplicar por sí mismo una cierta cantidad de veces. Está compuesto por dos elementos, el número que se va a multiplicar, que se va a denominar base, que lo podemos ver acá, en esta parte. Y tenemos un número pequeño que se va a colocar del lado superior derecho, que es este, que se conoce como exponente. Este número va a indicar el número de veces que se va a multiplicar por sí mismo el número. En este caso tenemos que es 3 elevado a la potencia 2 o con un exponente 2. Es decir, vamos a hacer un 3 por 3. Por otro lado, si nosotros tuviésemos, no sé, a lo mejor el número 5 elevado a la potencia 3, esto quiere decir básicamente que sería 5 por 5 por 5. Es decir, la base se va a multiplicar por sí misma 3 veces, que es lo que nos está indicando el exponente. Para el primer caso nosotros tendríamos que este resultado sería el número 9 y en este caso sería el número 125. Ok, teniendo en cuenta esto, ahora podemos pasar a las propiedades de lo que son los exponentes y tenemos aquí algunas propiedades que vamos a definir. La primera, ¿verdad? Que nos menciona que básicamente qué pasa cuando nosotros tenemos un número elevado a una potencia como lo es el cero. Bueno, este se va a relacionar con la propiedad más adelante, pero todo número que esté elevado a la potencia cero es igual a la unidad. Y aquí tenemos dos casos muy genéricos, donde tenemos a la cero igual a 1 y luego tenemos una fracción que dice a sobre b elevado todo a la potencia cero y eso es igual a 1. Ok, podríamos decir que entonces no importa qué número utilicemos. Puede ser un número irracional como el número pi. Si este lo elevo a la potencia cero, pues el resultado será 1. Lo mismo puede ser una fracción, por ejemplo, 3 cuartos, y esto lo elevo a la potencia cero, no importa, también el resultado va a ser la unidad. Vamos a ver la segunda propiedad que tenemos en este momento en pantalla. Y pues esto es cuando tengo dos cantidades. Aquí las dos cantidades deben ser iguales, pero los exponentes son diferentes. Entonces, si yo hago el producto de esas dos cantidades que son iguales, entonces los exponentes únicamente se van a sumar. Por ejemplo, vamos a suponer que tengo 2 elevado al cubo y este lo voy a multiplicar por 2 elevado al cuadrado. Ah, ok. Como vemos, las bases son las mismas, pero los exponentes no. Entonces, únicamente lo que vamos a hacer es sumarlos. 3 más 2 son 5. Si lo hacemos la operación es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, o sea, multiplicado por sí mismo 5 veces, que sería 32. Bien, veamos la tercera propiedad. A ver, aquí se ve. Ok, esta propiedad está un poquito grande. Vamos a marcarla hasta acá. Ok, ahí se visualiza correctamente. Sí, ahí está. Bueno, tenemos dos casos. Aquí es la división. ¿Sí? Entonces son dos cantidades que son iguales, tienen exponentes diferentes, pero se van a dividir. Y debemos de considerar lo siguiente. El primer caso, en el numerador tengo un número más grande que en el denominador. Y en el segundo caso, en el numerador, el exponente es menor que es el que se encuentra en el denominador. ¿Qué pasa cuando estos dos son iguales? Como es una resta, ¿se dan cuenta? Es una resta, pues si estos dos números fueran iguales, entonces nos volvemos al primer caso, porque si tuviéramos el mismo valor,
sería, por ejemplo, 3 entre 3 a 0, ¿no? Entonces eso nos da la unidad, ya lo tendremos resuelto. Pero ¿qué pasa cuando es diferente? Bueno, en el caso uno, el número más grande o el exponente mayor se encuentra en el numerador, ¿ok? Y aquí tenemos el caso. Dice, aquí nos menciona que pues la resta se hace en el numerador. En esencia es esto, vean. Por ejemplo, yo voy a tener el número 4 elevado a la potencia 7. Y esto lo voy a dividir entre el número 4 elevado a la potencia 5. Entonces lo único que voy a es restarle al exponente 7 el exponente 5. De tal manera que entonces nuestro resultado sería la base, que es el 4 elevado a la potencia 2. O sea, 4 por 4, 16. Ok. Por otro lado, si nosotros tenemos, ¿verdad? Que ahora la situación es al revés, voy a colocar otros números, por ejemplo, 3 elevado a la 2 sobre 3 elevado a la 4. Entonces, ahora aquí el exponente mayor está en el numerador, simplemente decimos que ahora la resta va a ser 4 menos 2, pero voy a colocar un 1 acá arriba, ¿sí? Y en la parte de abajo hacemos la resta, de tal manera que nos quedaría 3 elevado al cuadrado, que básicamente esto es un noveno. ¿Ok? Bien, bueno, espero estar siendo claro. De cualquier forma, vayan viendo ahí, vayan pausando el video, podrán notar que ahí está el texto un poquito más claro, ¿sí? De cada uno de estas propiedades. Vamos con nuestra cuarta propiedad, y aquí la tenemos. Ahí está. Bueno, en este caso nosotros tenemos dos números diferentes, ¿sí? Que pueden estarse multiplicándose o dividiendo. En este caso aquí es el producto y aquí es la división. Entonces, si estos dos números son diferentes, pero el exponente es el mismo, entonces podemos separarlos de esta forma. En el caso del producto, a uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y en el caso de la división, tendríamos uno en el numerador y otro en el denominador. De tal manera que, por ejemplo, si fuese una fracción, pues nosotros tendríamos 2 tercios, por ejemplo, y estos elevados al cubo, entonces tendríamos 2 al cubo sobre 3 al cubo. De tal manera que, bueno, pues podemos dejarlo así, pero esto sería un 8 y este sería un 81. ¿Ok? Entonces así nos quedaría precisamente esta parte. Continuemos con las propiedades y aquí vamos a ver otras propiedades. A ver, vamos a acomodar un poquito la hoja. Veamos correctamente. Sí, ok. Propiedad 5. En este caso, pues nosotros tenemos eso yo lo denomino potencia de potencia. Y en una potencia de potencia, lo que nosotros tenemos básicamente es que el número está ya elevado a una potencia y se vuelve a elevar a otra potencia. ¿Ok? Entonces los exponentes en este caso se van a multiplicar. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, el número 8, ¿no? Lo vamos a elevar al cuadrado. Y luego, este 8 que ya está elevado al cuadrado, lo vamos a elevar nuevamente al cuadrado. De tal manera que los exponentes, como es una potencia de potencia, se van a multiplicar. Entonces nosotros tendríamos 2 por 2, 4. Que sería básicamente como 64 por 64. Creo que son 512, me parece. ¿Eh? Un poco otro 16, no, no son 512, 256, 1024. Ok. Sí, es un número, pues algo grande, porque es 64 por 64. Ok, bien. Vamos con la sexta propiedad. En este caso particular, nosotros tenemos dos situaciones. Los exponentes no necesariamente deben de ser positivos. ¿Eh? También puede haber exponentes negativos. Y en el caso de los exponentes negativos, tendríamos la siguiente situación.
Si tengo el primer caso, que es una base que no está en forma fraccionaria, pero tiene un exponente negativo, entonces se va a convertir en una fracción. Aquí ponemos un 1 y aquí se queda en la base, pero ahora el exponente es positivo. Pero si yo lo tengo al revés, es decir, tengo una fracción y en el denominador tengo el número negativo, entonces esto se puede convertir y cambiar de signo a una parte positiva. Veamos un caso. Para la primera situación, vamos a suponer que tengo un número 5 elevado a la menos 2. Ah, bueno, esto sería lo mismo que 1 sobre 5 elevado al cuadrado. Vean, aquí cambia de posición la base de un número, básicamente es como si tuviera un 1 acá debajo. Entonces el denominador intercambia por el numerador y de esta manera. Por otro lado, pues tenemos la misma situación. Ahora yo tengo una fracción, por ejemplo, 2 al cubo, negativo. Entonces, esto sería 2 elevado al cubo, positivo. Entonces, vean, aquí se cambia el signo. Y por último, tenemos esta propiedad que es bastante interesante, que si nosotros tenemos un número negativo, por ejemplo, el menos 1, y está elevado a una potencia m. M estoy considerando que sea mayor que 0, ¿sí? Para que no se convierta en 1. Y si tenemos esa situación, entonces puede haber dos valores diferentes. Si menos 1 está elevado a la potencia m, este va a ser igual a 1 siempre y cuando el valor de m sea un valor par. Pero, si yo tengo un valor impar, entonces el resultado va a ser menos 1. Veamos. Por ejemplo, para el primer caso, yo tengo menos 1 elevado al cuadrado. Esto es menos 1 por menos 1. Y menos por menos da más, ¿no? Entonces sería positivo. Y es 1 por 1 es 1. Hagámoslo con menos 1 elevado a la sexta potencia. Pues básicamente es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. 1, 2, 3, 4, 5 y menos 1. Entonces vemos que estos dos hacen un signo positivo, estos dos hacen un signo positivo y estos dos hacen un signo positivo. Positivo más por positivo por positivo, pues será positivo. Y el 1 multiplicado por sí mismo 6 veces es 1. Ok. Entonces aquí corroboramos, no estamos demostrando, estamos corroborando que precisamente si n es par, ¿ah? Entonces m es par, perdón, eh, tenemos que no importa el valor que tenga ese número, para menos 1 siempre va a ser igual a 1. Pero cuando nosotros cambiamos por un número impar, la situación es diferente. Por ejemplo, menos 1 al 3. Esto es menos 1 por menos 1 por menos 1. Ya sabemos que si junto estos dos es positivo, pero este es negativo. Y como estos dos son opuestos, entonces el signo naturalmente será negativo. Por lo tanto, me da menos 1. Esto mismo va a aplicar, por ejemplo, si aquí hubiésemos tomado 5 en lugar de 6. Veamos, aquí sería un positivo para 4, 2, 4. Pero este que está acá no sería positivo, sería negativo. Entonces, aunque estos dos nos den un positivo, finalmente con este negativo haría que esto se fuera el resultado menos 1. ¿Vale? En este sentido, ampliamente. Vamos a quedar en la misma situación, con dos signos de más y un signo de menos. ¿Ok? Bueno, estas son de las propiedades que vamos a ir manejando para las potencias.